mismo Twitter y el mismo... Sí, pero lo van a pasar en pantalla. Buenas noches, esto es Noche de Debate que presenta Multimedios Acrópolis. Esta es una nueva etapa en la que estamos todos aquí presentes. Estamos de plácemes, les quiero comentar, porque el día de hoy inauguró la Universidad de Jalapa el Parque Tecnológico para la Innovación, y les quiero comentar, estuvo el señor gobernador del estado, el señor doctor Javier Duarte de Ochoa, y la verdad es que este es el primero en su género en la zona sureste de nuestro país. Felicidades a todos quienes tuvieron esa oportunidad. Hoy tenemos muchos temas que comentar y bueno, pues vamos a ver temas empresariales, jurídicos, y por eso damos la bienvenida a quienes nos van a acompañar aquí en este momento. Pero en este día quiero dar la bienvenida a mis amigos, a mis compañeros de mesa, al doctor Carlos Vázquez Azuara. Doctor, qué gusto saludarlo, muy buenas noches y muy buenas noches al auditorio que siempre nos complace con el favor de su presencia. Muy buenas noches. Y desde luego, pues a mi amigo distinguido José Francisco. Muchas gracias, doctor. Buenas noches y un gusto, como siempre, saludar a nuestra audiencia por internet. Bien, pues hoy tenemos mucho material, muchos temas que comentar. Como ustedes saben, el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, que celebró la presidenta del IBE estatal, la señora Karime Macías de Duarte, en Coatzacoalcos. Ahí tuvo mucho que decir en Coatzacoalcos, que es la tierra natal de la señora Karime, y bueno, pues hubo diferentes etapas ahí que se trataron, y bueno, pues también hubo cambios en el gabinete. Dice Acrópolis, el semanario Acrópolis, dice, cambio de ritmo en el gabinete. Pues el día de hoy nos llamó mucho la atención, que estamos viendo en las páginas y en las columnas periodísticas que hay dos nuevos secretarios, que es el licenciado Antonio Nemidip, que es ahora el secretario de Salud. Es comodín, puede estar en todo, ¿eh? Así puede dirigir la policía y puede dirigir la salud y puede dirigir las cuestiones sociales del DIF estatal. Y por otro lado, bueno, pues el licenciado Mansur, que es una persona que estaba actualmente de presidente municipal de Boca del Río y que, bueno, pues brinca hoy a la Secretaría de Finanzas. Es muy probable que el licenciado Mansur al rato ya lo veamos que está pensando en ser gobernador del estado. ¿Qué comentario tienen al respecto de estos temas que quisiéramos que los miembros de la mesa opinaran al respecto? Claro que sí, doctor. Bueno, respecto de este último tema de los nombramientos, fueron de alguna manera bien recibidos, no sin un poco de polémica, precisamente por los dos asuntos que ya comentaba, doctor. En cuanto a Nemidip, pues que lo hemos visto dirigiendo la policía, dirigiendo el DIF, y ahora en la Secretaría de Salud, cuando normalmente se estila que existe ahí alguna persona con un médico o alguna persona que tenga antecedentes en el área de la salud. Sin embargo, bueno, él ha respondido bien en las diferentes áreas. Es un hombre muy capaz. Es un hombre muy capaz, responsable, y pues esperemos a ver qué tal es su desempeño en esta nueva encomienda del gobierno. Y yo creo que no debemos olvidar algo importante, que si bien es cierto, por tradición se espera alguien con formación de ciencias de la salud al frente de la Secretaría, no menos cierto es que recordemos que estas secretarías en su principal función es la administración de los recursos en favor de la salud. Y creo que el a propósito, hablando de eso,
¿qué pasaría en la Secretaría de Salud? Que hubo un cambio muy repentino. El doctor Anaya, que era presidente municipal, luego le brinca a la diputación local, estuvo unos 2-3 días, y secretario de Salud. Bueno, él tenía un antecedente que fue director en la zona de Poza Rica del Instituto del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero esperemos noticias, esperemos que todo haya salido bien, pero es muy complicada la Secretaría de Salud porque se compran muchas cosas, desde alfileres, inyecciones, medicamentos, camas y muchas cosas. Camas para el hospital, ¿eh? Camas de recuperación. Y esto que comentaba, doctor, lo podemos referir también al otro caso de Salvador Mansur, que es algo que habitualmente vemos en la política, que una persona que obtuvo un cargo de elección popular, cuando ya está por acabarse, brinca, o como dicen comúnmente, vulgarmente, aplica el chapulinazo y se va a la Secretaría de Finanzas. Hay muchas personas que incluso compartimos la opinión, no están de acuerdo que una vez que se les da un cargo de elección popular, de alguna manera se desdeñe antes de concluir para saltar otro cargo público. Es que están, en lugar de organizar, desarrollar bien su función, desempeñarla, están pensando en el otro, válgase la expresión, dicen en el otro hueso. Aunque coadyuvando un poco con ello, creo que el licenciado Salvador Mansur, con la experiencia que le precede y además siendo un hombre de confianza de las filas priistas, pues seguramente tiene un perfil y una expectativa mucho mayor en el Estado. Como lo comentaba hace un momento, doctor, pues creo que él tiene expectativas de perfilarse, ha hecho un trabajo importante y seguramente va a seguir siendo ubicado en algunos cargos públicos. Bueno, aún así puede concluir un mandato que se le dio y ya posteriormente... Es el presidente de la Asociación de Presidentes Municipales en la República Mexicana. Pero a lo que voy, por ejemplo, ustedes recordarán que Reinaldo Escobar pues también ha brincado de puestos en puestos y de partido en partido, y hoy lo castigaron por más campaña que hizo y tanta vocación que él tiene de ser legislador federal, pues lo castigaron, le dieron el voto de castigo, y dicen que el que ahora es diputado federal, que es un perredista, pues nada más hizo campaña ahí en la parroquia, y siempre lo ve uno sentado con los medios, y así ganó. Sí. Imagínese usted qué clase de legisladores tenemos. Claro. Ojalá esté preparado para ello. Sí. Bien, vamos a ir un corte, pero antes queremos agradecerle a todos los televidentes que nos ven en internet, por la internet, en Twitter, que aparecen en nuestras pantallas, así como también en Facebook. Vamos a un corte comercial. ¿Cómo se ve que las cosas están cambiando en Tuxpan? Con las calles pavimentadas, toda la obra que se ha hecho, la ciudad limpia, iluminada y la autopista a México que ya viene. Están llegando grandes inversiones y más empresas con empleos para todos nosotros. Con Beto Silva se ha hecho en 2 años lo que no se hizo en 20. Tuxpan, adelante por ti.
te pongas bien, que te pongas mal. Pero que te que te pongas mal. Pero que te pero que te pero que te ahí voy yo. ¿Cómo se ve que las cosas... Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con ustedes y con nosotros. Saludamos a nuestros amigos que nos ven en el puerto de Veracruz, en la zona conurbada Boca del Río, Medellín, en Cardel, en Chichicastle, allá a la familia de nuestro compañero Jorge, y a Víctor Báez, y desde luego allá al sur, allá en Coatzacoalcos, allá en Minatitlán, Acayucan, y desde luego a la Cuenca. Allá saludamos a la familia de la licenciada Esmeralda Lexiur y a todos aquellos amigos que tenemos en la Cuenca del Papaloapan. Bueno, pues se dieron otros cambios en el gobierno del Estado, y estos cambios de ritmo en el gabinete. Jorge Carballo, que es diputado local y que era el mero del Congreso del Estado, bueno, pues ahora es el secretario particular del gobernador Duarte de Ochoa. Y por otro lado, en la tarea de comunicaciones del Estado de Veracruz, el ingeniero Francisco Antonio Valencia García se hizo cargo sustituyendo pues al que era el titular. Bien, esto pues creo que necesitaríamos más tiempo para abocarnos a ello. Quisiéramos hablar de los 100 días que tiene en la presidencia de la República el presidente Enrique Peña Nieto. En este contexto, él lanza varias reformas, y de las más importantes es la de telecomunicaciones, porque ahí, amigos y amigas, va a pisar muchos callos a los grandes, a quienes tienen el monopolio de las televisoras. Pero, ¿qué se ha logrado en estos 100 días? Yo quisiera comenzar por el doctor Vázquez Azuara. Para usted, ¿qué destaca en esos 100 días? Y preguntarle, ¿es un informe, como lo dijo el presidente, o es los logros que ha tenido? Bien, doctor, muchísimas gracias. Pues es importante, creo, esta evaluación preliminar de estos 100 días. Primero, yo efectivamente, ¿no?, lo llamaría una evaluación previa. 100 días son muy poco tiempo para poder evaluar el buen o mal desempeño de una administración. Pero no es informe, ¿verdad? Pero en realidad no es un informe lo podemos ya catalogar al primer año de gestión, pero sobre todo es importante destacar que en estos 100 días que ha ejercido el poder Enrique Peña Nieto, se han advertido cambios interesantes, se han advertido reestructuraciones en el ámbito de la administración pública, se han advertido procesos reformistas y particularmente el más reciente, la reforma de telecomunicaciones, se han advertido ya decisiones del Ejecutivo Nacional que repercuten precisamente en la economía de manera favorable desde un punto particular de vista, y en suma considero que el presidente de la República está comenzando con el pie derecho. En estos 100 días se realizan algunas evaluaciones importantes y sobre todo que vemos cómo comienza ya con paso firme
creo que lo del Baester, que es algo de lo más destacable, Bueno, ha sido ahí lo reciente. podríamos decir que cayó una gallina gorda. Así es correcto, yo creo que para hacer un extracaldo, porque sí, ha sido uno de los... Coloquialmente se Así es, maneja correcto. así. ¿Qué Así creen es. ustedes que es más importante, doctor Francisco? Lo que las reformas, la reforma laboral, la reforma educativa, o el que le haya puesto en su lugar a la lideresa del sindicato magisterial más grande de América de nuestra América Latina. Bien, pues efectivamente, como comentan, se ha habido un buen movimiento de la presidencia. Yo creo que es más destacable este tema de las reformas estructurales que el país de alguna manera tiene muchos años que estaba requiriendo. Se firma también, hay que destacar, este Pacto por México, con el cual los partidos de alguna manera se obligan a discutir los temas y a dejar de lado diferencias para tomar acuerdos sobre temas Yo creo que fundamentales. ahí hay que destacar esa gran habilidad del presidente Nieto, Así es. porque si recordamos en su campaña y todo eso, pues lo tenían pues los partidos políticos Sí. Maniatado. muy denostado, ¿no? Así es correcto. Se ha fortalecido Descalificado. mucho la figura, llega quizá un presidente menos fuerte que el que tenemos hoy en día. Tuvo la oportunidad, porque en aquellos 12 años era muy difícil destacar. Fox, pues dicen que ya ni siquiera se parece a no a Chávez, al que está ahorita en Nicolás Maduro, que de veras qué desgracia decir que el nuevo Papa es porque Chávez habló con Jesús y lo dijo y lo puso. De veras, eso ya es de locos. Como la inoculación del cáncer de Sí, Chávez. otra. eso ya es. Bueno, entonces creo que tenemos un presidente que le está poniendo todo el vigor a la presidencia de la República. Vuelve a ser otra vez el PRI el que tiene la sartén por la manga, pero ahora vamos a ver si en el Pacto por México sigue adelante o ahí la dejan una vez que los partidos políticos no logren sus objetivos. Pero eso creo que tendría mucho que decirse. Pero lo destacado de esta semana, todos estábamos muy atentos, que López Dóriga estaba allá en Roma, está en Roma, y bueno, en el Vaticano, esperando que saliera el humo blanco, y 2 veces salió humo negro. Entonces el mundo tiene un nuevo papa, y como en esa jerga de los pontífices y de la cónclave, pues se dice que habemus papa. Así que ahora ya tenemos papa. ¿Y cómo es el nombre del papa? Bueno, el Papa decidió tomar por nombre Francisco I. Como bien comenta, bueno, hay varios aspectos que destacar. Uno de ellos, que no fue tan larga la espera, fue al segundo día, y parece que después de la 5ª votación que sale este humo blanco de la famosa chimenea de la Capilla Sixtina. Y bueno, también que es un papa latinoamericano, la primera ocasión que tenemos un papa latinoamericano, uno de los grandes bastiones que tiene el catolicismo a nivel mundial, pues es toda América Latina, México, Brasil, Argentina, y creo que a esto responde también que se haya volteado la cara a elegir un papa latinoamericano, un papa argentino. Creo Francisco que, I. y complementando lo que se comenta, pues Jorge Mario Bergoglio, ahora Papa Francisco, pues ha siempre acaparado los reflectores como ferviente opositor de estados autoritarios, y además un individuo cuya formación escoge el nombre de Francisco en honor a Francisco de Asís, quien equipara su propia trayectoria con esa devoción y fe que tiene precisamente sobre la Iglesia. No creo que será un excelente papa el que La nos semana pasada comentábamos de algunos cambios, reformas que algunos consideran necesarias en la Iglesia Católica,
Este papa, por sus antecedentes, parece que es más bien conservador. Vamos a ver qué papel juega en los Hubiésemos siguientes invitado hoy a nuestra amiga Miriam, días. Lo hubiéramos que invitado a sabe ver mucho qué de esto, opinaba. que sabe mucho de esto, y pues Jorge Mario Bergoglio, dicen que se caracteriza por ser humilde, porque también, ahora que sí. iba a ir al cónclave, un amigo le regaló los zapatos, porque tenía zapatos muy viejos. Sí, que usa transporte y público. que el traje muy ya diluido, en fin, pues lo que han hecho muchos como San Francisco de Asís, Así es correcto. eh, El muchos, mismo ejemplo de San Rafael Guízar aquí en Veracruz. Veracruz, que se quitaba su abrigo para dárselo a quien se encontraba en el momento en que lo hacía. Y bueno, pues son ejemplos que ahora el Papa Francisco pretenderá difundir a toda la comunidad católica y seguramente hará un excelente papel. Entonces es el pontífice número 266 de la Iglesia Católica en sustitución del ya ahora Papa Emérito Benedicto XVI. ¿Qué comentaríamos al respecto de lo que ocurrió en la Santa Sede allá en Roma? Este papel que comentaba, doctor, del Papa Emérito, mucho se especuló que si el Papa Emérito iba a influir en la votación, que si iba a tener de alguna manera injerencia en la elección de su sucesor, y creo que finalmente ambos han asumido un papel muy respetuoso, muy humilde, tanto el Papa Benedicto pues se alejó de la zona y se mantuvo en oración, y el Papa electo, Francisco I, el primer acto que realiza es también pedir la bendición para el Papa Emérito, así que por el momento esta rivalidad o este conflicto que muchos especulaban podía haber entre un Papa oficial y un Papa emérito, creo que no se está dando, ¿no? Y creo que finalmente pues no era una noticia tan novedosa. Desde el cónclave anterior, donde fuera electo Benedicto XVI, ya hoy el Papa Francisco obtuvo gran parte, fue quien quedó en segundo lugar y obtuvo gran parte de los votos en aquella. Y en no aquel intervino cónclave. para nada el Papa Así es, Emérito, correcto. ¿verdad? No hubo Carlos ninguna estuvo en el intervención. cónclave. Pero es lo que se especula, que él fue Oiga, porque ¿qué realmente no se sabe. repetiría lo que pasó en el IFE? Dice Hasta que Andrés esas- Manuel reclama fraude porque quemaron las boletas. Eso es un fraude electoral. Sí, hasta ese momento todavía lo asociaban. Bien, bueno, volvemos a comentar que hoy se inauguró el Parque Tecnológico de la Universidad de Jalapa en un evento sin precedentes en la región sur-sureste. El gobernador Javier Duarte de Ochoa se manifestó en pro de esta iniciativa porque tiene una gran trascendencia este espacio académico innovador. Veamos lo que dijo el señor gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa. Una felicitación para mis amigos de la Universidad de Jalapa, en especial de este gran esfuerzo Acrópolis, un esfuerzo profesional, puntual, un esfuerzo que nos permite a los veracruzanos estar bien comunicados y el poder disfrutar del talento y de la capacidad de quienes hacen posible que la comunicación en nuestro estado se dé cada vez mejor. Muchas felicidades. Refrendo mi incondicional apoyo para que continúen desarrollando esta gran labor. Muchas felicidades. Regresamos y saludamos a todos los veracruzanos y en otros estados que nos están mirando, y saludamos en España al señor doctor Rubén Pabello Rojas, que ahora está por allá asistiendo a un evento académico, y saludo a mis amigos don Ramón Herrera Campos de la Universidad de Almería y a mi amigo también el doctor Lorenzo Morillas de la Universidad de Granada, España. Bien, ahora doy la bienvenida a un querido amigo, a un
destacado amigo que siempre nos ha distinguido por su interés en todo esto, y hablaremos con algo que debemos siempre sentir nosotros. Debemos iniciar y contextualizar el tema. Yo creo que para ello corre un video. You have any idea what a pain you are? I think so, sir. Jim! The beach is that way! You think the rules don't apply to you because you disagree with them. 3, 2, 1. By now, all of you have heard what happened in London. It's a fugitive, and I want to take him out. Hold on! Captain, this ship will not fit. We'll fit. Will fit! Will fit! I told you we fit. I am not sure that qualifies. We're gonna do this, we gotta do it now! You ready to swim? I'm ready. Punch it. Tell me this is gonna work. I believe in you. Come on, it's gonna be fun. Star Trek Into Darkness. In theaters May 17th. To see the movie first, get the exclusive app now. Go to StarTrekMovie.com/app. En este invierno, la Secretaría de Salud te recomienda: abrígate y evita exponerte a cambios bruscos de temperatura. Consume verduras y frutas anaranjadas, rojas y amarillas. Son ricas en vitamina A y C. Ten especial cuidado con menores de 5 años y mayores de 65. Si usas calefacción con leña u otros combustibles, evita que sea por tiempos prolongados. Puedes afectar tus vías respiratorias. Si presentas fiebre, ojos irritados y dolor de garganta, acude a tu centro de salud más cercano y no te automediques. Cuida tu salud. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado de Veracruz. Adelante. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Francisco Valls nos va a hablar de la ley de amparo. ¿Puedo leer ahorita? No estoy viendo el tema. Si no tengo el dictamen. Yo participo en el dictamen. Participa en el dictamen. Si yo fuera adulto, no sé. Ese fue el video. Sí, ya lo metieron. Ya nos vamos, si quiere, directo a las preguntas. El juicio de amparo tiene por objeto resolver todo tipo de controversias que se suscitan, ya sea por la aplicación de normas generales, por actos u omisiones de autoridades que violenten los derechos humanos consagrados en la Constitución política o en los tratados internacionales signados por el Estado mexicano. Para modernizar esta figura, en el Congreso de la Unión se elaboró una reforma a la ley de amparo para agilizar su tramitación y para ampliar el ámbito de su protección, tutelando el interés legítimo de las personas. Sobre este tema es del cual vamos a platicar durante esta emisión de su programa En la Banqueta, el espacio ciudadano del canal del Congreso. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Bueno, definitivamente la determinación va encaminada únicamente a aquellos actos donde se estén involucrados bienes federales. Para eso está encaminada la reforma, ese artículo en especial. Y el otro punto es simplemente, regularmente en el juicio de amparo se acredita
el interés jurídico y no el derecho jurídico en sí. Eso es en síntesis lo que dice la reforma. Se está reduciendo para que no cualquier persona pueda interponer un juicio de amparo solicitando la suspensión de un acto de autoridad. Bueno, en razón con eso, yo creo que sí sería importante ampliar la cuestión de la tutela porque siempre es sobre intereses de menores o incapaces. Entonces, de esta forma, pues quedarían más protegidos. Digo, como le comentaba sobre si hay intereses de menores, digo, siempre va a ser importante abordarlo mejor sobre este tipo de figuras. Bueno, pues obviamente son leyes supremas y son controversias, obviamente, que atañen al interés público, por eso creo que es importante esa modificación que pretende hacerse. Mientras se siga resolviendo conforme a derecho, hacer leyes supremas y las resuelvan bien, yo creo que no habría ningún problema. El chiste es que lo hagan conforme a derecho y que sea lo conveniente siempre. Bueno, más que le hace falta, yo creo que una correcta aplicación de la ley, ¿no? Digo, la ley siempre la está modificando, siempre le adicionan, le derogan, bueno, una serie de situaciones. Yo creo que la correcta aplicación sería lo más importante. Bueno, la ley pareciera que tiene cierta relevancia por la siguiente cuestión. Es una modificación a la figura de la suspensión que está contemplada dentro de la ley de amparo anterior. Ahora va a ser un poco cuestionada porque esa figura, que si bien es cierto, daba un gran apoyo a la materia constitucional, hoy en día, con esta reforma, se presume que se va a restringir con la figura. Muchas gracias, estamos de vuelta con ustedes y hablaremos un poco más de lo que se ha tratado en las reformas en materia de la ley de amparo y las repercusiones que ha tenido en su implementación. Yo quisiera preguntarle a mis compañeros de la mesa, a quien usted guste darle la respuesta, ¿por qué ha tardado tanto la elaboración de esta ley? ¿Por qué también se encuentra rezagada respecto de lo antes programado o previsto? Sí, ha sido excesiva la demora, doctor. En la reforma constitucional que se publica en 2011 se establecieron en su momento 3 meses para expedir esta ley reglamentaria que permitiera la aplicación de toda esta gran reforma constitucional que incorporó los derechos humanos. Todavía, hoy en día, bueno, lo que vamos a discutir es un avance que se dio, pero todavía no está, digamos, completamente promulgada la nueva ley de amparo. E incluso el Poder Judicial ha tenido que echar mano de acuerdos de la Corte y otro tipo de documentos para poder empezar a implementar las reformas. Ya es urgente que se promulgue esta ley de amparo. ¿Cuáles serían los aspectos más destacados de esta nueva ley? Doctor Vázquez Azuara. Gracias, doctor. Pues es correcto. Actualmente vemos una auténtica omisión legislativa porque no se ha precisamente aprobado todavía una ley que debió haberse hecho ya desde hace algún tiempo, aproximadamente 18 meses de atraso. Pero ahora el proyecto que se regresa a la Cámara de Senadores particularmente tiene algunos aspectos que han sido objeto de crítica por la comunidad lectora, incluso por la comunidad jurista. Uno de los elementos que destaca es precisamente la restricción que existe respecto de la suspensión provisional del acto reclamado en tratándose de concesión de bienes públicos y de algunas cuestiones relativas a los giros negros, entendiéndose por giros negros empresas relativas al comercio sexual, bebidas alcohólicas, entre otros aspectos que así se denominan. ¿Por qué estas concesiones ya no cuentan con el beneficio de la suspensión provisional del acto reclamado? Grosso modo, no es otra cosa que en el momento en que se tramita un juicio de amparo por violación a los derechos humanos, en automático el federal, para no causar una afectación de imposible reparación y no tener que esperar a que termine el juicio para sentenciar favorable cuando el daño ya pudiera ser irreparable, desde el inicio del juicio otorga una suspensión provisional del acto reclamado. Y esto garantiza que
el acto reclamado pues no se convierte en un acto de imposible reparación. Sin embargo, ahora se restringe para concesión de bienes públicos y aquellos relacionados con giros negros. La crítica que se genera es, primero, bueno, ¿por qué restringir esta suspensión provisional que tanta garantía genera a los gobernados en estos rubros? Y segundo, aquí no debemos olvidar que entran los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, al entrar aquí como concesiones que provee el Estado, pues en un momento dado puede el Estado generar alguna vulneración de los derechos humanos, y en cuanto el concesionario interponga un juicio de amparo, no procederá a la suspensión provisional hasta en tanto que se vea beneficiado después del tiempo que dure el juicio, y eso es delicado. Bien. Doctor Báez, usted que es profesor en varias universidades, ¿cómo ven los estudiantes de Derecho estas reformas y qué opinión tienen al respecto? ¿Estarán bien preparados? ¿Lo estarán preparando para ello? Yo creo que en general la comunidad estudiantil de las diferentes universidades va enfrentando estas reformas como un reto que se recibe con beneplácito en la manera en que le permitirá a estas futuras generaciones de estudiantes se estarán formando adecuadamente. Efectivamente. Esa es una tarea importante, un reto importante ya no solo para los estudiantes, sino para los académicos, que primero nos tenemos también que formar en estas reformas. Todos de alguna manera estudiamos con el anterior sistema previo a los derechos humanos, de la misma manera que estudiamos con el anterior sistema previo a la oralidad, y muchas reformas que están hoy en día transformando la juridicidad. Entonces nos tenemos que transformar también como académicos, como instituciones formadoras del derecho, para que también nuestros estudiantes asuman este reto de transformación que implican estas reformas. Realmente creo que las reformas nos plantean retos innovadores, nos plantean situaciones y horizontes que pueden llevar a transformar el derecho en el país. Sin embargo, finalmente, aun por muy buena que sea la reforma o por excelente que sea la ley, va a depender de los abogados, de los estudiantes que están formando en las aulas, que éstas se lleven a cabo a una buena aplicación. Bien, a continuación yo quisiera comentarles que iremos a un corte y al regresar hablaremos del proceso de eliminación o acotamiento del fuero constitucional que se encuentra en el Congreso de la Unión, y entonces cuando volvamos comentaremos de ello, porque sienta un precedente muy importante que a los senadores, diputados federales, locales, a los diputados locales, a presidentes municipales, pero menos al presidente de la República, es intocable. Entonces, vamos a un corte comercial y regresamos. 2013 ha sido marcado como el año del renacimiento del ser. Con la llegada del equinoccio, Cumbre Tajín reinicia su camino. Disfruta del 21 al 25 de marzo de ceremonias, conciertos, talleres y más de 5,000 actividades dentro de nuestro patrimonio cultural. Sé parte de este renacimiento y experimenta todo lo que Cumbre Tajín ha creado para ti. Hola Iván, ¿ya nos vamos a deporte? Ya no tienes por qué quejarte. ¿Te acuerdas cuando nos daba el sol? Me dijeron mis papás que están haciendo esto en muchas escuelas. A mí me dijeron que el gobierno de la presidenta está cambiando todo Jalapa y nuestras vidas también. Ahora sí ya nos vamos a deporte. ¡Vamos! Gobierno municipal. Del lado de la gente. I'm Tony Stark. I build neat stuff. I got a great girl. And occasionally, save the world. So why can't I sleep? You elected me on a single platform. I will defend this country at all costs. The Mandarin must be stopped. You don't know who I am. You'll never see me coming. What are you going to do about these attacks? The whole world's gonna be watching. The question, where is Tony Stark? Things are different now. I have to protect the one thing that I can't live without. That's you.
Mr. Stark, today is the first day of what's left of your life. I'm gonna offer a choice. Do you want an empty life or a meaningful death? You're not a man. You're nothing more than a maniac. I'm not afraid of you. No politics here. Just good old-fashioned revenge. We do need backup. That's beautiful. En el Museo Tecnológico de CFE en la Ciudad de México se presentaba esta iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Aquí en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, ya se preparaban los legisladores para recibir la propuesta. El coordinador del Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Monreal Ávila, celebró el combate a los monopolios, en tanto que el secretario de la Comisión de Puntos Constitucional, Fernando Rodríguez, se pronunció por una mayor competitividad en el sector. Estamos esperando que la turna presente a puntos constitucionales. Es una reforma al parecer de varios artículos de la Constitución, pero en todo caso lo que buscaremos, al menos hablo por los diputados de Acción Nacional, es que esta apertura en el sector y una mayor competencia se traduzca en una mayor calidad de servicios, una mejor calidad de servicios y un menor precio para los consumidores. Primero la apertura, que no haya monopolios y que puedan cualquier inversionista nacional competir en igualdad de circunstancias. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Esto es Noche de Debate y pues ya está con nosotros, nos acompaña aquí el maestro Miguel Arturo Chípuli Castillo, jefe de la Escuela de Derecho de la Universidad de Jalapa. Estimado maestro, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones profundas la minuta del Senado para eliminar el fuero constitucional. Ahora le corresponde al Senado decidir si aprueba los cambios o insiste en su proyecto original. Le damos la bienvenida, estimado maestro, y pues, ¿cómo ve usted? ¿Usted considera que resulta adecuada la eliminación del fuero constitucional a varios funcionarios como senadores, diputados, presidentes municipales, pero menos al presidente de la República? ¿Cree usted que había abusos en ello o era justo que tuvieran ese fuero? Muchas gracias, doctor, y buenas noches, y antes que nada, gracias por la invitación. Pues antes que nada, comentar que es muy importante esta discusión acerca de lo que es el denominado fuero constitucional. Es muy importante porque justamente estamos en un contexto en el cual el pasado diciembre de 2012 se cumplen 30 años de la primera reforma constitucional que viene a tratar de acotar este fuero. Estamos hablando de la reforma que en primer lugar trató el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado en 1982 y que tuvo por objeto pues reformar primeramente el título cuarto de la Constitución, acotando por primera vez en la historia constitucional mexicana este fuero. Sin embargo, y para referir un poco lo que son los cambios que están habiendo en este periodo, hay que hablar de que esta reforma de 1982 pues realmente no fue una reforma sustancial. ¿Por qué? Porque se elimina, al menos del texto constitucional, lo que es la figura del fuero. Se elimina lo que es la denominación, sin embargo sigue imperando lo que es la inmunidad procesal.
Así que en términos estrictos, el fuero no se elimina en 1982, que es la primera intención con la llamada renovación moral de la sociedad que plantea como tema de campaña el licenciado Miguel de la Madrid. Ahora, con relación a este tema que se vuelve a plantear, pues es muy importante la discusión, sobre todo a la luz de que México enfrenta un grave problema de corrupción institucional, ¿sí? Que lo ha llevado a que las cifras de Transparencia Internacional lo ubiquen en el lugar 103, ¿sí? De alrededor de 150 países, ¿sí? Dentro de los cuales, bueno, pues México ha ido bajando en esta escala y bueno, ya es una situación pues bastante problemática. El nuevo gobierno, ¿sí? Y el planteamiento de la reforma de acotar el fuero constitucional me parece muy importante. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos que ver que el primer cambio que establece el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales es que se cambia la denominación de fuero por lo que es inmunidad, que sería una cuestión pues mucho más... ¿Qué diferencia hay entre fuero e inmunidad? Es una muy buena pregunta, doctor. Para empezar, el fuero se trata de un concepto que nosotros aludimos desde lo que es la colonia, ¿sí? El fuero, como nosotros sabemos, es una acepción pues que también tiene mucho que ver con lo que es la riqueza de la lengua española, ¿sí? El fuero nosotros los abogados lo manejamos pues prácticamente en varias acepciones, desde lo que es la cuestión de competencias, la cuestión de la norma y en el último caso de lo que es la cuestión del privilegio o inmunidad, que es el sentido en el cual versa el llamado fuero constitucional. Ahora, la diferencia es que efectivamente el fuero es un privilegio y la inmunidad, ¿sí? Es una prerrogativa de la que gozan ciertos funcionarios públicos, ¿sí? Con base en las funciones que ejercen y para el cual se busca que haya una protección no de la persona, sino una protección del cargo, ¿sí? Porque se trata de funciones de la más alta relevancia. Por ello es necesario, pues, primero acotar esta cuestión de lo que es el concepto de inmunidad y fuero. Un segundo tema que maneja la Comisión de Puntos Constitucionales en su dictamen es la situación de que se elimina la famosa declaración de procedencia, ¿sí? Que, bueno, nosotros hemos venido manejando. ¿Y esta es total? Es, digamos que parcial, ¿sí? Nosotros vamos a ver que la declaración de procedencia como un procedimiento previo para la acción penal, ¿sí? Pues se va a eliminar, ¿sí? Ahora lo que procede es que los servidores públicos que gozan de esta inmunidad, ¿sí? Pues ahora tendrán que pasar por el procedimiento de averiguación de la actividad delictuosa. Sin embargo, ellos no van a tocar la cárcel mientras estén ejerciendo sus funciones. ¿Cómo se da en otros países? ¿Existe el fuero para los funcionarios, diputados, presidentes? Desde luego, sí, el fuero es una cuestión que se encuentra implícita, sobre todo en los regímenes presidenciales, ¿sí? A diferencia de los parlamentarios, donde el control del poder de los servidores públicos pues, es un poco más pues sólido, ¿sí? Ya que el Parlamento, en el caso de los sistemas pues europeos, por ejemplo, ¿sí? Nos maneja que toda actividad que realizan los servidores públicos o funcionarios públicos, como ellos les llaman, bueno, pues se encuentra totalmente vigilada por la actividad de estos órganos parlamentarios. En los regímenes presidenciales, pues es un poco más la vigilancia en el sentido de que se permite también que, bueno, pues el desarrollo de las funciones sea más viable, por ello el control del poder pues es menor. En este caso, bueno, pues observamos que los países latinoamericanos pues tienen un vasto cúmulo de atribuciones similares al fuero. Que sí es afortunada, como comenta el maestro, esta reforma. Si bien todavía no se atreve del todo a eliminar el fuero constitucional y que de alguna manera en parte es un cambio de denominación, el hecho de eliminar este requisito de la declaración de procedencia, que además era un órgano legislativo ejerciendo funciones jurisdiccionales y que a partir de la sujeción al proceso pues ya tenga que responder el legislador, en este caso como cualquier ciudadano normal, parece adecuado, ¿no? Sobre todo como cuando comenta el maestro Chipuli, hemos visto hasta legisladores que entran por la puerta de atrás
buscando rendir el juramento para inmediatamente ser protegidos por el fuero una vez que ya están bajo sospecha de alguna actividad delictuosa. Sí, Godoy, ¿no? Exactamente. Bueno, El diputado Godoy. Claro, pero esto que comenta el doctor Valls, pues no ha desaparecido. Es decir, debemos resaltar que el fuero sigue siendo protector del funcionario. Es decir, lo que se gana es el procedimiento de desafuero que trae como consecuencia la declaración de procedencia. Es decir, hay un procedimiento en mi contra, pero no me lo puedes imputar hasta en tanto no se me decrete que soy susceptible de ello. Lo que se gana es tiempo, pero sin embargo, si hubiera una orden de aprehensión contra un funcionario, esta tampoco operaría. Hasta en tanto hay una sentencia condenatoria y entonces sí podrá hacerlo. Esto es importante destacarlo. Muy bien. Y es relevante. Muy bien. Vamos a ir a un breve corte y al regresar hablaremos de un tema que también es de vital importancia, que nos ocupa a todos los que nos encontramos desempeñando una labor en medios de información. Entonces, vamos pues a un breve corte. Qué bonito quedó el mercado. ¿Verdad que sí? Quedó como nuevo. ¿Te acuerdas cómo estaba antes? Ahora da hasta gusto venir. Por supuesto, y no solo este mercado, también están rescatando el mercado Jauri. El gobierno de la presidenta se puso las pilas. Se está cambiando Jalapa. Y no solo Jalapa, también nuestra vida. Gobierno municipal. You have any idea what a pain you are? I think so, sir. Jim! The beach is that way! You think the rules don't apply to you because you disagree with them. 3, 2, 1. By now, all of you have heard what happened in London. It's a fugitive, and I want to take him out. Hold on! Captain, this ship will not fit. We'll fit. We'll fit! We'll fit! I told you we fit. I am not sure that qualifies. We're gonna do this, we gotta do it now! You ready to swim? I'm ready. Punch it. Tell me this is gonna work. I believe in you. Come on, it's gonna be fine. Star Trek Into Darkness, in theaters May 17th. To see the movie Están first. cambiando en Tuxpan, con las calles pavimentadas, toda la obra que se ha hecho, la ciudad limpia, iluminada y la autopista a México que ya viene. Están llegando grandes inversiones y más empresas con empleos para todos nosotros. Con Beto Silva se ha hecho en 2 años lo que no se hizo en 20. Tuxpan, adelante por ti. Sale. Ahí voy yo.
Muchas gracias, estamos de regreso en Noche de Debate. Nos acompaña en este momento y nos distingue aquí con su presencia la maestra Tania Celina Vázquez Muñoz. Buenas noches, maestra. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Ella es directora del Centro de Capacitación, Difusión e Información Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Podríamos preguntarle hasta de otra cosa, ¿cómo se cancelaron o cómo se anuló esa alianza? Pero no es el tema ahora. No es su área de la magistratura. Pero para otra oportunidad. Con mucho gusto. Bienvenida, maestra. Gracias, maestra. Desde luego la información, el IFAI, que es el IBAI, que es en los estatales, y el IFAI a nivel federal, pues causó una gran admiración cuando empezó a funcionar, y recuerdo que algo no le gustaba a la gente, por ejemplo, que anónimos preguntaban, decían, bueno, yo quiero saber la vida de Carlos Vázquez Azuara y cuánto gana, qué come, qué ropa usa, si el primer viernes de marzo qué ropa usa también. Entonces, yo creo que es muy importante, pero yo le preguntaría concretamente cuál es la importancia del acceso a la información para la sociedad en general. Gracias, doctor. Muchas gracias por haberme invitado a su programa y lo solicito sobre todo por este esfuerzo que ustedes llevan cotidianamente y que es en beneficio de la sociedad, por supuesto, no nada más de los veracruzanos, sino de todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar y de ver este programa. Y por supuesto, como bien lo dice, señor, efectivamente el tema del acceso a la información es una herramienta que sin duda llega a nuestro Estado de Derecho para fortalecerlo en pro de la democracia. Es una herramienta que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos a nuestro alcance para hacer valer nuestros derechos, las prerrogativas que gozamos como ciudadanos mexicanos. Y sin duda alguna, estoy segura, como lo digo, que llega para quedarse, porque es una herramienta, desde mi punto de vista, la más poderosa para combatir la corrupción. Me parece que todos aquellos que somos servidores públicos tenemos la certeza y la seguridad, sobre todo, de que todos nuestros actos son vigilados y pueden ser, en todo caso, nos pueden ser repreguntados, nos pueden solicitar información, y tenemos que hacer una rendición de cuentas, y que finalmente todo esto es el engranaje que lleva y lo que implica la transparencia. La transparencia nos va a dar a nosotros como un Estado mayor certeza como ciudadanos, como ciudadanas, y sobre todo la posibilidad de participar activamente en pro de esta democracia. Muchas gracias, maestra. ¿En México se respeta el derecho al acceso a la información? Yo estoy segura que sí, doctor. Yo creo que se ha hecho un avance bastante importante, digo, desde luego con sus bemoles, por supuesto, porque es un tema novedoso todavía, es un tema que se ha explorado mucho en otros países, como puede ser en Estados Unidos de Norteamérica, en donde parten de la primera enmienda, en donde casos importantes, en donde se discute desde luego el tema de libertad de expresión, que va íntimamente vinculado con la libertad de información, caso Chaplinsky, Cohen, Schenck, distintos casos que han forjado la jurisprudencia a través de sus precedentes, la jurisprudencia norteamericana, nos han traído de rebote efectivamente la convicción y la entereza de que a través de esta herramienta nosotros podemos combatir actos no solamente de autoridad, sino también estar informados y saber como ciudadanos que tenemos esta herramienta para hacer uso precisamente de mecanismos que se puedan verificar los actos de los servidores públicos. Maestra Tania, aquí en este tema, como comentas, ha habido un gran avance, sobre todo si nos comparamos en los últimos años. Se han creado instituciones, se ha creado incluso esa cultura también de la población estar informada respecto a la información pública y ya también la reserva de alguna información privada.
pero también se ha hablado mucho de la eficacia o falta de eficacia que pueden tener los sistemas procesales para acceder a la información. Efectivamente hay un instituto que nos la brinda, los servidores públicos están obligados pero cuando esto no sea de manera natural, a veces el proceso se vuelve demasiado engorroso y tedioso para poder obtener finalmente la información. ¿Qué opinas de esto? ¿Esto limita de alguna manera el acceso a la información? Yo creo que las autoridades es un reto que tenemos las instituciones, que tienen las instituciones en general, porque finalmente es algo novedoso todavía, insisto, a pesar de que tiene más de una década que se echó a andar esto, pero por ejemplo en lo que es Poder Judicial del Estado, al menos existen ya la obligación de que todas las instituciones cuenten con una unidad de acceso a la información, que son los órganos especializados. Hay cifras, desde luego, doctor, como bien lo indica, que son delicadas de manejar, y es por ello que podremos hablar de los límites que existirían, sobre todo en tratándose de asuntos más delicados, cuando estamos hablando de las cifras, de los sueldos, de todas las actividades, como lo refería el doctor al inicio de esta charla, que son datos duros, que finalmente son a los que están interesados la sociedad conocer, y que podría allí venir el tema de si está clasificada como confidencial o como reservada, y es una de las herramientas que también tienen las propias instituciones para limitar de alguna manera esta información. Pero desde luego yo creo que es una herramienta que llegó para quedarse y que va en progreso, sobre todo porque las ciudadanas y los ciudadanos se han vinculado mucho y saben, por ejemplo, en materia electoral, que pueden solicitar documentos que consten en expedientes jurisdiccionales siempre que hagan su uso a través de un escrito, algo muy sencillo, pero que lo pueden obtener, ¿no? Antes no existía esta cultura, estamos apenas está floreciendo, pero me parece que lleva buen cauce. Yo recuerdo que cuando estudié en la Facultad de Derecho todavía no llevábamos esa materia, hoy es obligatorio, y creo que eso es en beneficio de la democracia y sirve para fortalecerla definitivamente. Y sobre todo, maestra Tania, creo que acaba de comentar algo muy interesante, porque con todo derecho y particularmente en el acceso a la información surgen también ciertas obligaciones, y una de las notorias es el respeto a los datos personales, y lo acaba de comentar muy acertadamente. Si viene una persona, por decir algo, en el tribunal y solicita, quiero saber la dirección y cuánto gana el magistrado tal, de tal tribunal electoral, pues en ese momento si bien es cierto, son funcionarios del orden público, no menos cierto es que también como ciudadanos tienen datos personales que no necesariamente deben revelar. Creo que hoy la ley de protección de datos en manos de particulares y la ley de protección de datos personales atienden a equilibrar la balanza, ¿no? Es el derecho de pedir la información, de tener acceso a la información, pero también es la obligación de respetar los datos personales, los datos en posesión de particulares, y además esto pues también va generando una forma de salvaguardar derechos de quienes evitan precisamente ventilar cuestiones muy de su persona, ¿no? Es correcto. Ahora, por ejemplo, uno de los casos más sonados, por ejemplo, es porque tienen consecuencias que pueden ser de índole económico, por supuesto. Recordarán todos ustedes el caso Wikileaks, que bueno, llevó el tema de las bolsas de valores mundiales a que se generó una inestabilidad, ¿no? Sí, por ejemplo, pero por otro lado tenemos también los casos muy importantes, que los precedentes que ha sentado la Suprema Corte de Justicia Nacional de nuestro país, por ejemplo, en tratándose de enfermedades de índole terminal, que solamente tiene la posibilidad de conocer los resultados el enfermo, ¿no? Ni siquiera sus familiares más cercanos, a menos que él lo autorice. Pero digo, eso es una forma de proteger un derecho también a la intimidad y que protege al ciudadano en todo momento. Me parece que eso sí es importante de resaltar también. Maestra, ¿el acceso a la información en México se encuentra relacionada con el régimen político o con el partido en el poder? Yo creo que no, doctor. Yo estoy segura que fue creada, además porque me coincido con la exposición de motivos que esta ley, la federal, sobre todo a la que me refiero, con la que cuenta, va más allá de esto, va más allá de simplemente un poder que se encuentre, precisamente algún partido que se encuentre en el poder en ese momento, sino la finalidad es todavía más ambiciosa,
y se trata de que finalmente toda esta información siempre sea el Poder Judicial de la Federación, o en su caso inclusive el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en tratándose en materia electoral, por supuesto, quienes tengan la última palabra en este tema como en muchos otros, lo que implica que finalmente estos temas, por fortuna, están judicializados y que, me parece, se lleva a cabo de esa forma para prever que no sea una herramienta que pueda ser manipulada por el partido que esté en el poder en ese momento. Bien, bueno, pues yo quisiera agradecerles desde luego a nuestra audiencia, a los invitados que nos dieron sus puntos de vista, a mis compañeros de la mesa, primero a la maestra Tania Celina Vázquez Muñoz, que vino a hacer nuestros comentarios muy importantes en este tema tan delicado. Muchas gracias maestra, doctor, por estar con nosotros. Gracias, doctor. Y agradezco también al maestro Miguel Arturo Chipuri Castillo, que también muy acertado sus comentarios. Y desde luego me despido de mis compañeros Carlos Vázquez Azuara y de José Francisco Báez. Buenas noches, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor, muy bien, gracias. Muy buenas noches. Yo les quiero recordar que los espero la próxima semana a las 9:30 de la noche en Noche de Debate, que es un espacio para la reflexión y que ustedes nos pueden contactar en www.acropolisveracruz.com y en Facebook y en Twitter aparece en nuestra pantalla. Su servidor Carlos García Méndez, buenas noches y muchas gracias. Pásenla bien. Boys. 2013 ha sido marcado como el año del renacimiento del ser. Con la llegada del equinoccio, Cumbre Tajín reinicia su camino. Disfruta del 21 al 25 de marzo de ceremonias, conciertos, talleres y más de 5,000 actividades dentro de nuestro patrimonio cultural. Sé parte de este renacimiento y experimenta todo lo que Cumbre Tajín ha creado para ti. Hola Iván, ¿ya nos vamos a deporte? Ya no tienes por qué quejarte. ¿Te acuerdas cuando nos daba el sol? Me dijeron mis papás que están haciendo esto en muchas escuelas. A mí me dijeron que el gobierno de la presidenta está cambiando todo Jalapa. Y nuestras vidas también. Ahora sí ya nos vamos a deporte. ¡Vamos! Gobierno municipal. Del lado de la gente. I'm Tony Stark.